¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Yo trato. La misma de siempre. Qué Oh, linda que es. sí, la esperábamos acá. Decime, negro querido. Si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre, semejante cosa. Tantas cosas se llevó el viento, ¿no? Uf. Pues se llevó a Lisandro Catalán también, ya Ay, que sí, estamos. soplemos, soplemos. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero de Día. Los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo del humor del que todavía disponemos a esta altura del año porque consideramos que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. 5 minutitos, casi 6 pasaron de las 8 de la mañana, día soleado en la zona AMBA. Atención los que vienen desde la zona norte, entrada por autopista Ilía hacia la 9 de julio, triple choque ahí, triple choque, por suerte sin daños mayores más que obviamente los de los autos. Bueno, el capitán Beto volvió con todo, adeuda un veto que muchos presuponen que es parte de la negociación y tiene que ver también con la designación de Lisandro Catalán, que es el giro de fondos del Tesoro a las provincias, recuerdan ustedes, pero financiamiento universitario y financiamiento para el Hospital Garrahan han sido vetados por el presidente Milei, claramente en contra de lo que ha sido por lo menos el mensaje de las urnas en provincia de Buenos Aires, en la elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires. Atención con eso, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que ayer conocimos, ¿cómo se ve? No es gratis, no es gratis. Quiero saludar ahora a esta gloria de la radio argentina, una persona que ha ido nada más y nada menos que a Lícer, es locutora nacional, pero además es locutora popular. No todas las locutoras son nacionales y populares. Y la quiero presentar porque ahora la está rompiendo en el streaming y además le tenemos un gran afecto, un gran cariño. Florencia Ibáñez está aquí con nosotros. Muy buen día. Pero qué piropo hermoso, locutora popular. Nacional y popular. Nacional y popular. Porque locutoras nacionales hay muchas. Me encanta lo pero que nacionales decís. y populares, y sí, poquitas. Sí. Hay, no digo que no. Claro que sí, tal cual. No digo que no. Es un largo camino, muchacha. Sí, es verdad. Gracias. Pero usted la verdad, uno habla y la quieren todos. Ajá. Y todas, quiero decir, ¿no? Ha dejado y sigue dejando, me parece, una estela de gratitud y de reconocimiento. Muchas gracias lo que me decís, Roberto. Por favor. No sé, la verdad que es muy lindo lo que me decís. ¿Qué quiere que le diga? La clave, digo la verdad, no sé cuál es. Yo creo que la cosa. única clave, si eso es así, que no sé si es así, pero si es así, debe tener que ver con que, ¿sabes qué? Nunca pude no ser otra que no sea yo. Bien. Porque no lo podés sostener en el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso el oyente, la audiencia, la voz es muy delatora. La voz te delata. Es verdad. El oyente al tercer día dice, suena raro, suena. Creo que a todos nosotros les debe pasar lo mismo, con Roberto, con Nati. Hay algo de... Escucha, dice, esta es una locutora plástica. Esta me está escondiendo. Claro. En cambio, mira, Roberto es re transparente. La Nati ni hablar. Todos se les nota. Mirá te nota. No se puede vender humo todo el tiempo y siempre. No, total. En algún momento. No la presenté todavía, doctora Salvo. Déjeme que la presente. Divina. Bueno, vamos al grano, porque lo que les gusta a los amigos y amigas es saber los sorteos que se vienen. Le vamos a contar a Nati que esta semana... Nati, escucha esto, la doctora Salvo. A ver, la doctora Salvo, la super que hoy está despampanante como siempre. Bueno, les cuento que tenemos esta semana gentileza de Proveedor Hogar. Sí. Nada más y nada menos que un regalo fantástico, que es
una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. ¡Wow! Una hidrolavadora te soluciona un montón de cosas. Mira, ahí lo tenés, ¿ves? Tiene tanta fuerza el Ahí agua. está Gary limpiando el auto. Limpiando el auto. Pero también para limpiar todo. Si vos vas a pintar tu casa, te saca todo lo que está escondido en los zócalos, en el patio. Por ahí, ¿no? ¿Ves? Mirá, todo. Te lo deja impecable. Eso no es la hidrolavadora. Eso No, es la aspiradora de mano. La aspiradora de mano que trae. ¿Ves cómo te limpia ¿De dónde todo? saca la mugre? Mirá, Es qué genial. cosa bárbara. O cuando tomás mate en el auto, a veces que se cae un poco la Yerba. yerba. Exactamente, espectacular. Es un La arena en el regalazo. verano, ¿no? La arena. Ajá. Total, claro, Sí. volvés de la playa. Uy, El sí. nene, la nena que tiran migas. Comen galletitas, rompen todo. El después del cumpleaños es fundamental. Las Don Satur que se te... y vino el otro y las pisó. Digamos todo, las cosas que pasan. Exacto, tal cual, Roberto. Por eso tenemos este hermoso regalo que va a ser sorteado durante el día de primavera, al día siguiente, el 22 de septiembre. Es el gran regalo de primavera para nuestra oyentada. Y para participar simplemente a partir de estas horas, hoy ya, podés enviar tu mensaje con nombre y apellido, los 3 últimos del número del DNI, diciendo AM530, para que sepan que son de nuestra radio, al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Recuerden, 11 44 15 25 40. Vamos con todo. Después tenemos, por supuesto, un regalo de la LEF como cada día, que es un libro que va a tu domicilio, el que se lo gane. Y hoy tenemos El tiempo de Ayotzinapa, de Carlos Martín Beristain. Bien. Sorteo federal, todo el país. Exacto, a todo el país. Mirá qué bonita tapa, El tiempo de Ayotzinapa. Y además hoy vamos a sumar a ese premio algo muy hermoso. ¿Han ido alguna vez a la milonga de Lulú? No. Se baila tango, Mirá. te enseñan, te dan clase, te sacan a bailar. Así que Lulú la tanguera y sus divos. Hoy tenemos un par de entradas, tenés asegurada la salida del sábado 13 de septiembre en la sede cultural Boedo 325, que es a las 22 horas. Así que también con los 3 del DNI y dejándonos tu celular, nos dejás al 11 32 000 530. 11 32 000 530. En instantes te vamos a contar que Nutrión Vita, ahora lo hago. Nutrión Vita, 50.000 pesos en vouchers este viernes, o sea, ya mañana. Sí. Mañana ya sale el 50.000 pesos en vouchers de Nutrión Vita. Gracias a Sonia y Rubén. Hay que escribirles a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Si ustedes creían que lo de Nutrión Vita lo mejor que había hasta ahora en las aceitunas, no saben lo que son los dátiles. Ah, qué rico. Hay unos dátiles que son, vienen de Siria. Y que son realmente espeluznantes de lo rico. Miren. De lo rico, y son grandes así. Grandes poco, Ah. parecen bananas. Así que yo les diría que si no salen sorteados, al menos vayan a Nutrión Vita y se lleven unos dátiles que son. Sanís. Hay un antes y un después. Ahí está. Les cuento rapidito también que la radio está cada vez mejor y se escucha cada vez más lejos, pero queremos saber de dónde nos escuchan, porque estamos haciendo un mapa del aire. Así que bueno, el que más lejos esté hoy se va a ganar algo. No le puedo decir qué, pero el que más lejos llame hoy y diga, estoy en tal lugar, verificado, ¿no? Sí. Verificado. Pero tiene que ser por aire, no vale que me diga estoy en Portugal y los estoy escuchando. No, porque ahí no llegamos por aire. Entonces tiene que ser por aire y tiene que ser en la Argentina o en países vecinos lindantes, colindantes, como puede ser Uruguay. El que más lejos diga y nos deje un mensaje al 11 32 000 530 diciendo los estoy escuchando desde la base Marambio, bueno, ese se lleva... algo se va a llevar, no sé qué, pero algo se va a llevar. Capaz que un Vitizarte. Sí, o una canción dedicada. Capaz que un Vitizarte de vino que se comparte, o una canción dedicada, está, o capaz que un beso. ¿Qué te Capaz que un beso, le recitamos un poema. Total, lo que vale eso. Tantas cosas podemos hacer. Y todavía quedan casi 2 horas por delante, imagínense. Vamos que venimos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Y saludamos al exministro Nicolás Trota, candidato también, candidato ahora en octubre a diputado por la provincia de Buenos Aires. Nicolás Trota está al otro lado de la línea. De veto del financiamiento universitario me parece que es el tema del día, o uno de los principales temas del día. Nicolás, buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda desde la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, a ver, un veto, no podemos decir que es sorpresivo, ¿no? Porque este gobierno se inclina casi siempre por esta herramienta. Lo cierto es que después del domingo uno presuponía que quizá iba a revisar sus decisiones previas. Y no, volvió a vetar el financiamiento universitario. ¿Por qué? Bueno, creo que hay un desprecio enorme por lo que deben ser las responsabilidades primarias del Estado Nacional, ¿no? En un costo fiscal ínfimo para lo que es el presupuesto nacional, en una situación muy dramática para todo nuestro sistema universitario. Yo creo, Roberto, que como en el gobierno de Onganía, en el 66, tuvimos en una jornada, ¿no?, la noche de los bastones largos, esa irrupción en las universidades, que implicó posteriormente, ¿no?, un proceso de fuga de cerebros, de renuncia de docentes. Hoy estamos viviendo un ataque financiero, presupuestario a las universidades, que lamentablemente con la extensión de tiempo que está teniendo este proceso, porque no es de este año, venimos desde el inicio de la gestión de Milei, se está produciendo ese mismo episodio, ¿no? Renuncia, abandono de docentes, interrupción de procesos de investigación y también fuga de cerebro, porque este ajuste a lo que es el sistema universitario va acompañado de un ajuste de la matriz científico-tecnológica, claro, que también está atacada por el gobierno. Entonces creo que no se puede construir una realidad de transformación social, ¿no?, en el marco de estas políticas de ajuste que fueron condenadas el día domingo en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% de la población argentina, donde además están asentadas muchísimas universidades en el interior de la provincia, las universidades del Bicentenario que fueron creadas en el gobierno de Cristina Kirchner, que creo que muchos de esos votos, ¿no?, a favor de Fuerza Patria, pero principalmente, inclusive votando otras expresiones políticas, fueron en contra del ajuste universitario que se está viendo, que repercute en Varela por el ajuste a Jaureche, que repercute en Moreno por ajuste a la Universidad Nacional de Moreno, y así en cada uno de los distritos donde se empezaron a construir nuevas mayorías condenando estas políticas del gobierno, que creo que el mensaje tiene que ser aún más contundente en octubre para que tengamos sí o sí de cara a los próximos meses mayorías consolidadas en ambas cámaras para poder hacer control de daño frente a estas políticas del gobierno de Milei. A ver, pensando ya en la elección de octubre, ¿no? Digo, quedó también en evidencia hace muy poquito la importancia de que haya manos suficientes como para, por ejemplo, rechazar el veto. Digo, la oportunidad pareciera estar presentada para que la gente reaccione, ¿no?, frente a esto. Digo, hay una movilización de toda la comunidad universitaria, hay un paro, pero también es cierto que electoralmente a esto se le puede poner un límite. Yo creo que sí, ¿no? Y Roberto, me parece que eso es clave, pero también entender, yo siempre trato de generar comparaciones con otras universidades que son emblema, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires. Sí. En términos presupuestarios, para entender el ajuste brutal que estamos viviendo, si nosotros llevamos a dólares el presupuesto de la UBA, no llega a los 500 millones de dólares. Si llevamos el presupuesto de la Universidad Nacional de Córdoba, no llega a los 150 millones de dólares. Estamos hablando de las universidades más tradicionales y más potentes de Argentina en cantidad de estudiantes, en cantidad de facultades, pero también en proceso de investigación, de creación de conocimiento, y además son universidades que tienen hospitales universitarios, ¿no?, ambas. Para compararlo con la Universidad de San Pablo, la Universidad de San Pablo tiene más de 1.500 millones de presupuesto. La Universidad, la UNAM de México, tiene casi 3.000 millones de dólares de presupuesto. Entonces no es que estamos hablando con las universidades tradicionales de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, de Francia, estamos hablando con nuestro vecindario, comparándonos. El ajuste es brutal. Claro. Los trabajadores docentes y no docentes de las universidades, en algunas categorías han perdido casi el 40% del ingreso si lo comparamos con noviembre del 23. Entonces, eso merece una reflexión, la precarización, ¿no?, la angustia que tienen muchos estudiantes, ¿no?, porque no saben cómo va a continuar el cuatrimestre, la angustia que tienen investigadores, en algunos casos
sus investigaciones han sido cortadas, interrumpidas, y eso se pierde. Y un docente que abandona la universidad porque no le alcanza su ingreso, porque interrumpieron su proceso de investigación, se puede ir al sector privado, nacional, pero el peor de los escenarios es que emigre, ¿no? Y eso después cuesta mucho recuperarlo. Recordemos lo que fue el programa Raíces, ¿no? En la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, que marcó un quiebre en ese sentido, porque de lavar los platos en la gestión de Menem, ¿no? Que tanto se parece a la gestión de Milei, y nuestros universitarios, investigadores, se iban a otros países del mundo, se logró revertir a una inversión estatal alta, importante, estratégica, que muchos de esos vuelvan a la Argentina a poder invertir su conocimiento, su sabiduría en el progreso de nuestro país. Estamos hablando con Nicolás Trota, ministro de Educación, candidato de Fuerza Patria para octubre, diputados. Yo lo que estaba pensando también es la deuda que se está generando con el sistema, ¿no? Porque digo, probablemente después haya un gobierno nuevo signo, que ponga un poco las cosas en orden, y va a tener que recontratar a esos docentes y va a tener que ofrecerle incentivos a esos docentes que hoy quizá para suplementar algo de su salario hacen Uber o están en alguna de las aplicaciones, digamos, o otro tipo de trabajo, o se dedican a otra cosa, no tiene nada que ver con la universidad, porque, a ver, ha pasado, hemos tenido gobiernos neoliberales, lo que nunca pasó es que las universidades cerraran. En algún momento se van a reabrir y se va a repotenciar el sistema, pero va a haber que hacer una inversión enorme bajo siempre la vigilancia del Fondo Monetario Internacional, lo cual también es un problema. No, por supuesto que es un problema. Y ayer, te cuento, Roberto, por ejemplo, estaba en una reunión con un investigador muy prestigioso de la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene un equipo de 5 investigadores. Los recursos anuales que le puede dedicar la universidad a su proyecto de investigación, anuales, son 600.000 pesos para todo ese equipo. No. Me dice, no logro cubrir el combustible para hacer el trabajo de campo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, y eso termina en, bueno, me tengo que buscar otro laburo, ¿no? Y todo ese capital social de conocimiento que construimos lo perdemos. Por eso es hoy imposible cuantificar el daño generado por Javier Milei en ese sentido, ¿no? Porque el proceso de, como vos planteás, de reconfiguración, de recupero, es mucho más costoso, porque además perdimos la oportunidad de seguir ciertos procesos importantes en términos de conocimiento. Entonces creo que eso merece una reflexión total, porque todos estamos golpeados por el ajuste de Javier Milei, ¿no? Porque transitamos las universidades nacionales, porque tenemos un hijo, un primo, o porque tenemos un familiar con discapacidad que se le han afectado sus prestaciones, porque tenemos un padre jubilado que le cortaron los beneficios del medicamento gratuito desde el PAMI. Bueno, todas estas cosas merecen una reflexión de qué modelo de país, cómo le ponemos un freno a la crueldad y a la destrucción del Estado, porque esto no ha funcionado en ningún lugar del mundo, y este ajuste tan brutal no lo vivimos ni siquiera, para poner un ejemplo, en la gestión de la alianza, que López Murphy hizo un ajuste, a la semana renunció, pero nada que ver ese ajuste con la brutalidad que estamos viviendo hoy en términos del financiamiento universitario. Total. Nicolás Trota, muchas gracias por este ratito. No, muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Nicolás Trota, ex ministro de Educación, candidato de Fuerza Patria, uno de los que se comprometen, obviamente, a levantar el brazo en contra de este tipo de vetos y en contra de las políticas aplicadas por este gobierno de ajuste y recorte, ordenado por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si vamos a decir las cosas, digamos el nombre y el apellido de las cosas. 22 minutitos pasaron de las 8, nos vamos a una tanda, cuando regresamos, esto sigue hasta las 10. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El viernes 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia
AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Feliz día a los maestros y maestras de toda la República Argentina. Feliz Un gran día. aplauso. El otro día hablaba con una maestra, no voy a decir en qué distrito, hablaba con una maestra muy preocupada, porque tienen que lidiar con muchísimas problemáticas que llegan al aula, ¿no? Pero además lo tienen que hacer con una problemática que llevan encima, que es el bolsillo flaco, ¿no? Una situación realmente complicada, muy complicada. Así que bueno, a todos y a todas los que ejercen este nobilísimo oficio, trabajadores de la educación de la República Argentina, nuestro más enorme reconocimiento a su tarea, y también particularmente a aquellos docentes que han estado casi siempre en la primera línea en la lucha contra el neoliberalismo y el Fondo Monetario, ¿no? De la Carpa Blanca para acá hemos tenido escenas y episodios donde maestros y maestras, han enseñado a luchar. Dicho eso, ahora sí, lo saludamos al Tano. Al Tano Catalano está al otro lado de la línea, dirigente de ATE. Tano, ¿cómo te va? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí desde la M530. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. A ver, entiendo que después del veto al financiamiento universitario, ATE va también a tener medidas de fuerza acompañando o plegándose a la protesta universitaria. Sí, las dos cosas, porque además nosotros tenemos compañeros en el Hospital de Clínicas que están afiliados a ATE, hay 300 laburantes de ahí que eligen nuestro sindicato, en ingeniería también, en la Universidad de Córdoba, hay varias provincias en donde ATE representa a trabajadores de la salud o personal no docente, y si no los representáramos igual estaríamos movilizándonos con los estudiantes universitarios, como nos vamos a movilizar también con los trabajadores de Garrahan, así que una semana complicada para el gobierno y nosotros no vamos a pagar los platos rotos. A ver, claro, porque le cuento a la gente que también, digamos, se vetó lo que era el financiamiento para el Garrahan, ¿no? La emergencia allí para el Garrahan. Tano, ¿cómo lees esta situación de gobierno donde el domingo recibe una paliza electoral? Uno cree que va a modificar o que puede llegar a torcer alguna de sus decisiones y sin embargo vuelve casi, como te diría, como acto reflejo a aplicar el veto y a enfrentarse con la comunidad. Salvo que Milei tenga el compromiso de que Donald Trump va a mandar los buques de guerra que están costeando Venezuela a Argentina, no tiene lógica, porque es un suicidio seguir con la misma estrategia golpeando a los más vulnerables. La verdad que es una torpeza política muy grande. Sobre todo porque generaron un fantasma de que iban a poder ahora hablar con los gobernadores. Los gobernadores, después de los anuncios, difícilmente puedan juntarse con el presidente, difícilmente puedan tener una estrategia común. La verdad que uno solamente podría entender esto en el marco de que está de salida o nos va a cagar a palo hasta que el tipo se quede conforme con poder generar toda la bosta que está generando en nuestro país. Así que, pero además porque están pasando cosas, porque ya se detectaron que hay soldados israelíes en el sur argentino que están como mochileros. Yo creo que todo lo que viene sucediendo en nuestro país, que es tan brutal y es tanto, si nosotros no lo empezamos a desmenuzar de a poco y no lo empezamos a tomar con mucha seriedad, cuando nos querramos dar cuenta, realmente ya habremos sido colonizados, tanto por Israel como por Estados Unidos. Así que buenísimo que hay movilización, buenísimo que hay paro, buenísimo que hay disciplinamiento de la comunidad hacia el presidente en las urnas, y que si sigue así va a ser mucho más contundente en octubre. Tano, a ver, recordame la medida, entonces se pliegan ustedes a la protesta universitaria en apoyo a los afiliados de ATE que tienen también ahí en el Clínicas. Sí, a la comunidad educativa, y nos plegamos obviamente. La Comisión Interna de Garrahan también está haciendo en este momento una medida de fuerza, y apenas la Asamblea resuelva movilización, nos movilizaremos también con los trabajadores de la salud. La emergencia en pediatría es algo con lo que no se jode, así que bueno, estado de alerta y movilización, y con mucha firmeza para enfrentar al gobierno de Javier Milei. Te mando un abrazo grande desde acá. Otro, hasta luego. El Tano Catalano, dirigente de ATE, se pliegan a la protesta universitaria. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
A ver, tengo algunos audios que quería compartir con ustedes, entre otros Charly García, que agradeció que su disco La Lógica del Escorpión fuera declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Vamos a ir con 3 audios nada más. Quería agradecer a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por este premio que me honra mucho. Tenemos a Oscar Sago. ¿Se acuerdan? Oscar Sago, al comienzo de todo, era la referencia parlamentaria de La Libertad Avanza. Luego armó su monobloque, un hombre del Movimiento de Integración y Desarrollo. Está mirando la crisis del gobierno y dice lo siguiente. La sociedad está pidiendo respuesta, los discapacitados te piden respuesta, los jubilados te piden respuesta, a pesar de que la ley ya salió en contra, pero hay sectores que van a seguir pidiendo respuesta, y cuando a vos te dan un cachetazo porque te equivocaste y no reaccionás y no hay reacción, y ven que los gobernadores, los senadores, los diputados no te acompañan porque es cierto, hay un problema interno gravísimo, y bueno, no se puede resolver las cosas. Bueno, ahora todos avisaron antes, ¿no? Como si no hubieran tenido nada que ver. A algunos gobernadores les pasa lo mismo. Y por último, Berti Ornegas Lynch, la autocrítica siempre es saludable, pero hay que salirse del análisis matemático de la elección. No saben cómo salir de la situación. Por lo pronto ya decidieron salir más o menos arando para el mismo lado, digamos, ¿no? Porque el veto, claramente la gente no votó a favor de esos vetos, ¿no? Hay uno que todavía está ahí, y es precisamente el de los giros del Tesoro a las provincias, que evidentemente forman parte de la designación de Lisandro Catalán y forman parte de las negociaciones que tendrán con aquellos gobernadores que tienen muchas ganas de seguir apoyando al gobierno, esta vez quizá más atento a lo que pasa en las urnas, ¿no? Quizá un poco más atento. Igual recordemos que muchos gobernadores desdoblaron y ya resolvieron prácticamente sus cuestiones de poder en cada distrito. Pero, ustedes saben, esta es una lucha nacional, falta octubre. Lo escuchamos a Berti Venegas Lynch de la ultraderecha democrática. Creo que la autocrítica siempre es algo saludable. De hecho, el presidente siempre dice, incluso de los más cercanos del gabinete, que nadie tiene el puesto asegurado, que siempre se hacen revisaciones respecto al tema de la gestión. Él tiene la obsesión de sacar el país adelante por sobre cualquier cosa, incluso de amigos cercanos, como fue el caso de Nicolás Pos y demás, y lo hemos visto. Ahora, lo que veo que me parece hay que salirse un poco de la cosa de las matemáticas, porque para analizar la política, creo que ver porcentajes lo puede hacer un chico de 5 grados, de 5º grado. Las bancas que ganamos, casi un tercio en diputados y casi un tercio en senadores en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con lo cual empezás a tomar cierta posición, que no es la escribanía ahora de Kicillof. Es un avance. Si en elecciones futuras perdemos bancas y perdemos escaños, digamos, bueno, se ha retirado la gente de una posición de confianza que nos dio. En el Senado y se ha tiene retirado. mayoría Kicillof. Perfecto, pero digamos, ¿cuál es la posición relativa de la Libertad Avanza? Un partido que viene de la nada. Bueno, están tratando de encontrarle alguna explicación a la debacle electoral, sabiendo que tienen las espaldas cuidadas, ¿no? Porque también tienen todavía 2 años por delante y los apoyos que tienen en el mundo del poder, los factores de poder que están de algún modo sosteniéndolo, siguen ahí, con algunas críticas. El otro día lo escuchaba a Pablo Roca planteaba, hay muchos ahora empresarios preocupados porque no hay demanda, ¿sí? No hay demanda, y claro, apoyaron un gobierno que baja el salario, ¿qué demanda va a haber? Los universitarios, yo lo escuchaba a Daniel Rosso, contaba ahí, da clases en José Cepaz, se toma el tren para ir y volver, poco más de 250.000 pesos por mes gana, ¿no? Entonces, imagínense qué demanda va a haber, ¿no? Estamos todos viendo de qué manera sorteamos la tarjeta cada mes, y eso hace que, obviamente, aquellos que viven del mercado interno, o que creen, o que tienen como reserva el mercado interno, hoy no pueden contar con él. 1.000 pesos sale cada viaje de subte, digo, para ponernos en órbita, ¿no? Digo, eso en sueldos como los que describíamos antes o en jubilaciones como las que ya sabemos, son impactos muy, muy grandes, más allá de que algunas jubilaciones tienen la posibilidad de algún descuento en algún horario, no siempre. Bueno, ayer habrán visto unas imágenes muy, pero muy impactantes, que son en un campus universitario en Utah, y una persona que recibe un disparo en el cuello, ¿no? Y es asesinado.
Lo único que sé realmente de esta historia es que se llama Charlie Kirk y que era un influencer. Pero la tengo aquí a Vale Di Croce, a quien le decimos muy buen día. Vale, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. A ver, yo todavía impresionado por la imagen, porque no entendía muy bien al principio si era parte de un show. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Uno está siempre por parte de un show y no, después me di cuenta de que era un asesinato. ¿Quién era este personaje? Bueno, las imágenes, como decís, Robert, fueron muy impactantes. De hecho, circularon muy rápidamente, ¿no? Ahí también empiezan a jugar las plataformas, lo que confunde mucho, porque circuló muy rápidamente la imagen. Exacto. Fuera de contexto, hay historización, no hay un cuidado, porque pensamos que esa imagen circuló por todas las plataformas, la vieron miles y miles y miles de niños y niñas en un día que en Argentina particularmente uno venía siguiendo la situación de esta niña en Mendoza, 14 años, con un arma, una situación muy confusa, hija de un policía, supuestamente ella tomó el arma de su papá, la llevó al colegio, bueno, es un mundo complejo, ¿no? Veníamos de la situación de Nepal, en donde se vieron también imágenes muy confusas que uno no terminaba de entender, la situación que estaba aconteciendo en Francia, más de 300 detenidos, la renuncia, el pedido de dimisión de Macron, digo, un mundo complejo, bastante complejo. Convulso. Y en ese contexto aparece esta imagen de, efectivamente, Charlie Kirk, un trampista de la primera hora, hay que decirlo, 31 años, jovencísimo. Sí, claro. 31 años, él forma parte de ese núcleo muy, muy duro que conformó la llegada de Trump al poder en 2016. Por un lado estaba Jarvis Curtis, que es el ideólogo intelectual, el que le da el sustento ideológico a esa alt-right, a esa nueva derecha, que tiene mucho de vieja, pero se maquilla bien. Después estaba en lo que eran los medios tradicionales, la figura, ustedes recordarán, de Tucker Carlson, este conductor de la Fox, que se termina yendo y arma sus propias plataformas, en una situación muy confusa que sucede con Fox News. Y el tercero, en esa línea, digamos, era este personaje Charlie Kirk. Charlie Kirk, jovencísimo en ese momento, pensemos que estamos hablando de 2016, tiene 31 años, era un joven que él estaba estudiando en la universidad, entendían la universidad como un campo de batalla, esta batalla cultural que las nuevas derechas dan, y él empezó a conformar agrupaciones donde precisamente hacía lo que estaba haciendo ayer. Daba charlas, daba conferencias, instaba a los estudiantes a romper con la lógica de el correctismo político, como se suele decir, y convocaba a los estudiantes universitarios a rebelarse en contra de el apoyo, por ejemplo, a la causa de Palestina, en este caso, el apoyo, obviamente, a todo lo que era ir en contra de las políticas de género, pero también tenía un rol partidario muy importante, que era, Trump no era una persona del núcleo de los republicanos, de hecho era marginal. Recordemos que el final de su gobierno incluso implicó la denuncia de traición hacia quien era en ese momento Pence, su vicepresidente. Y el Partido Republicano un poco le soltó la mano, digo, salvo estos animalitos como Marco Rubio, digo, estos senadores que avalaron poner en discusión los votos, el recuento de votos en las elecciones del 2020, en ese enero del 2021 que termina con la toma del Capitolio, los republicanos mucho a Trump no lo querían. No. Y este personaje, Charlie King, que es un señor, digamos, era un señor en términos de diplomacia partidaria, era como el nexo entre las juventudes que llegaban acompañando a Trump, el Partido Republicano, y era un gran batallador cultural. Podríamos pensar en una combinación de Agustín Laje con Daniel Parisini. Él tenía un podcast, tenía un stream, escribía libros. ¿Lo conocían a estos personajes? Sí, de hecho hay una foto que circuló el día de ayer y un video también de una visita que hace Javier Milei a Mar-a-Lago, en donde se saca una foto con Kirk, pero también se lo ve a Kirk diciendo afuera con los deditos hacia arriba. Ahí lo tenemos, ahí estamos mirando, mirá. Exacto, esa foto la publicó el presidente de la Nación, eso es en el ingreso a la gala de Mar-a-Lago, esa gala que se hizo a posterior del triunfo de Donald Trump, y hay un video también que publicó Santiago Oría, en donde se lo ve a Charlie Kirk abrazándose con el presidente Milei y diciéndole afuera, que era este símbolo que la derecha usaba mucho. Pero era una persona muy importante, de hecho hay imágenes
yo les recomiendo verlas, de Charlie Kirk yendo a hablar con... Vieron que la Guardia Nacional estuvo tratando de poner un poquito de orden en las calles de los Estados Unidos, que está en una situación de violencia muy compleja. Digo, ayer uno veía la primer tendencia posterior del asesinato de Charlie Kirk en las plataformas digitales en donde se manejan estas nuevas derechas, era guerra civil, era civil war. Bueno, y él es un gran promotor, era Charlie Kirk, un gran promotor de esa violencia callejera, de salir a dar la discusión, de la mano de Steve Bannon, de la mano de Roger Stone, era habitué de la CEPAC, esta convención conservadora de la que hemos hablado acá muchas veces, y tenía un rol importantísimo en esa dinámica. Y lo que ayer a mí más me sorprendió fue que a poquitos minutos tuiteó en su red, no en X, pero después lo levantaron, Donald Trump pidiendo que rezaran por la vida de Charlie Kirk. A Charlie Kirk lo trasladan desangrándose, no lo llegan a poder ayudar los médicos. Y Donald Trump se trasladó al Salón Oval y grabó un mensaje dirigiéndose a la violencia de las izquierdas. Y que esto tenía que terminar, planteando un escenario de guerra civil, como si no viniera él profundizando ese escenario hace mucho tiempo atrás. Y grabó un mensaje de unos 4 minutos, lo publicó en sus redes, pero lo publicó también la Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca tomó como una cuestión de Estado lo que le pasó a Charlie Kirk ayer en los Estados Unidos. Y a este momento hubo 2 detenidos, a los que ya soltaron. Desconocemos quién fue el autor en ese campus universitario del asesinato. Se estima, circularon imágenes de un dron que desde uno de los techos se disparó. Algo muy parecido, si se acuerdan ustedes, el disparo a Donald Trump en el mitin de campaña. Claro. Hay algo que los Estados Unidos tienen en la segunda enmienda la posibilidad, digamos, el derecho a andar armados, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas de estar armados. Este era un gran defensor de la segunda enmienda. De ¿no? hecho, estaba hablando de eso en el momento, paradojas de la vida, que le disparan en el cuello y se desangra. Estaba hablando de que, no sé si ustedes lo han conversado acá, pero unas horas antes, un par de días antes, hubo un asesinato en un tren en Estados Unidos de una ucraniana en manos de un afroamericano. Una situación muy escandalosa porque el personaje en cuestión tenía antecedentes, había sido liberado, no sé si le suena, se acusaba a la jueza de garantista, esos escenarios que se construyen con similitudes a nivel global. Y se venía hablando mucho de eso, el propio Trump había hablado de eso, y estaba Kirk hablando de esa situación, diciendo por qué era importante andar armado. Para defenderse de estos locos. Y a mí lo que más me preocupó ayer, Robert, en esto del escenario geopolítico y global del que venimos hablando, es esa construcción, ¿no?, de caos general que se construye, pero sobre todo cuál fue el discurso que tomó no solo el ecosistema norteamericano y de derecha global, sino los propios seguidores de Milei y el propio Milei, que era enumerar hechos de violencia de los últimos meses, en donde mezclaban todo, la situación de Uribe, la situación de Bolsonaro, la persecución de Bolsonaro, el apuñalar a Bolsonaro en campaña, aquella vieja imagen, el intento de asesinato, decían ellos, de Milei en Lomas de Zamora. Había una mezcla muy confusa ahí, diciendo, bueno, ¿son ellos o nosotros? Claro. ¿No? Bueno, hay que pensar también por qué sucede en este momento, por qué se instala ese discurso de profundización del odio y además asignándole el odio, ¿no?, a las izquierdas. Esa idea de que las izquierdas son una organización terrorista. Era muy preocupante ver ayer ese discurso, sobre todo si proviene del presidente de los Estados Unidos, que sabemos que derrama siempre, ¿no? Claro. Aparte, recordemos que parte del poder mileísta está construido en espejo, o parte de la propuesta mileísta está construida en espejo a la de Trump, o incluso a la de Bolsonaro, ¿no? Exacto. De hecho, ayer Juan Pablo Carreira, funcionario del Gobierno Nacional, fundador de la Derecha Diario, lo primero que posteó fue decir, bueno, Charlie Kirk es el Gordo Dan estadounidense. O sea, ellos mismos buscan esas semejanzas y se montan sobre esas similitudes, tratando de decir, bueno, nuestro gordo, o sea, Charlie Kirk es nuestro Gordo Dan. Ah, mira. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque igual yo creo que estas son las cosas a las que hay que prestarle atención para entender. Entendiendo el contexto, se entiende después por qué suceden acá, que muchas veces no tienen anclaje, si se quiere, en otras situaciones, más que en esta identificación que tienen estos sectores con la violencia, esencialmente con la violencia, con los discursos de odio
y sobre todo con una construcción de poder a partir del odio, ¿no? Digo, me parece como hipótesis. La organización política del odio. Exacto. Hay una decisión de estas derechas a nivel global de organizar políticamente el odio para generar caos. Qué fuerte. A ver, bueno, todo esto surgió de la imagen que decíamos todos vimos, pero a veces una imagen sin contexto no nos permite ver lo que hay en esa imagen. Nos llama la atención, pero no sabemos lo que hay en esa imagen. Para eso necesitamos el contexto. Bueno, ahora sabemos un poco más, ¿no? ¿Por qué no aparece alguien detenido siendo que estos tipos gobiernan en Estados Unidos? ¿No? Es una pregunta que me hago. Siendo que ellos gobiernan, les matan a uno de ellos, ¿y cómo es que las agencias que se supone o presupone uno que tienen mucha información sobre la gente, digamos, ¿no? Se dedican prácticamente a espiar 24% a la gente. No hay un detenido en la escena. ¿Cuál es tu hipótesis ahí? Bueno, eso es lo más extraño, sobre todo porque en Estados Unidos venían de situaciones en donde senadoras demócratas habían sido violentadas, recordemos, hubo disparos en contra de ellas. O sea, se venía de un escenario muy complejo para Donald Trump, vinculado al caso Epstein, una vez más. Fue tapa del New York Times hace 2 días atrás la situación del vínculo entre JP Morgan y Epstein financiando no solo los viajes, sino a muchos de quienes viajaban. ¿El JP de Toto? El JP de Toto. El Toto de la gente, el JP Morgan de Toto, de Kirno, de Daza, Bausili, la larga lista, ¿no? Y lo que más sorprende precisamente es esta situación de decir cómo los Estados Unidos, cuando a la cabeza de todo esto se puso el propio Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, pasaron 24 horas y no se sabe quién fue. Yo creo que lo primero que dijeron en algunos de los medios norteamericanos, que no son afines a Donald Trump, era que se sospechaba, se detuvo primero a un señor mayor que estaba en el campus, se lo liberó enseguida porque se dieron cuenta que no tenía nada que ver, se detuvo otra persona que había entrado como en una crisis, pasó lo mismo, y una de las versiones que circulaban en los medios antitrampistas era que era un propio fanático de Donald Trump, algo que si se acuerdan pasó también el día que le disparan a Trump en el meeting. ¿Se acuerdan que se dijo primero que era un fanático, después que era un demócrata, después que era un aportante republicano? Bueno, hay algo ahí muy confuso que permite sospechar, porque sabemos de la tecnología con la que cuentan los Estados Unidos y este capitalismo de vigilancia. A mí me llama mucho la atención, Robert, que 24 horas después, creo que la narrativa, de hecho, empezaron a cuestionar a los medios. Esta idea lo hizo el propio Elon Musk, diciendo no odiamos suficiente a los periodistas, las mismas frases que se usan acá, en el hecho de decir, bueno, están queriendo decir que fue un fanático el que asesinó, cuando sabemos todos que fue la izquierda. Entonces hubo una disputa muy fuerte por esa discusión, a ver quién gritaba más fuerte que había sido un terrorista de izquierda, cuando en realidad no es. Pensemos lo que pasó con Luigi Mangione hace no mucho tiempo atrás, cuando asesinaron a este empresario de la salud, que lo primero que se dijo era que era un terrorista de izquierda. Bueno, Luigi Mangione, terrorista de izquierda, no era. Claro. Es una sociedad muy violenta en donde pensemos que, como bien decía Robert, pueden portar armas cualquiera, ir a comprarlas a un supermercado, y en un contexto como este, donde la Guardia Nacional está desplegada en muchas de las ciudades norteamericanas tratando de calmar los ánimos. ¿Te acordás de la serie Civil War? Exacto. En Netflix. Son escenas de mucho realismo, yo diría, ¿no? Y que se monta sobre el clima de época. La narrativa totalmente. A Trump le viene bárbara. Totalmente, encaja ahí. Bueno, gracias, Vale. Igual ahora tenemos tu columna en un ratito. Sí, Endeavor y el Círculo Rojo Digital de Milei, así que vamos a seguir por ahí. Círculo Rojo Digital de Milei, no se lo pierdan, 51 minutitos pasaron de las 8. Nos vamos a una tandita. Cuando regresamos esto sigue hasta las 10. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista.
Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, Sin Diarios. Y a las 11, Minutos Contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, el periodista Ezequiel Fernández Murs, Gonzalo Aloras, Carca de Babasónicos y Gustavo Bove, escritor y periodista. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Atahualpa, Yupanqui, y piedra y camino. Qué hermoso, ¿eh? Soy peregrino. Qué lindo. Hermoso. Bueno, de Atahualpa nos vamos al Círculo Rojo Digital. Así de sin solución de continuidad, de Atahualpa, Yupanqui y las ¿cómo se llama? Los ejes de la carreta que le hacían ruido al Círculo Rojo Digital. ¿Vale? ¿Vamos con eso? Vamos con esto. En Deavor, el Círculo Rojo Digital de Javier Milei se titula esta columna. Un repaso, una introducción. En abril de 2023, Milei llegó a Bariloche para participar del Foro de Yao Yao. Ese foro en donde todos van, desfilan, le cuentan los políticos a los empresarios qué van a hacer para representarlos bien. Pero a Milei no le fue muy bien en el 2023. Los organizadores del foro hacen siempre una encuesta. Después de que cada uno hace su alocución, ahí habían estado Rodríguez Larreta, había estado Patricia Bullrich, había estado Gerardo Morales, ya nos olvidamos quiénes fueron candidatos, pero ahí andaban todos dando vuelta. Gerardo Morales, ¿qué es de la vida de Gerardo Morales? ¿Qué será de la vida de Gerardo Morales? Qué bárbaro. Bueno, daño ya hizo, ¿no? Bueno, la cosa es que lo que les preguntaban a los empresarios era si la elección fuera mañana, ¿a quién votarías? Votó el 60% de los integrantes del Círculo Rojo, ese era el verdadero Círculo Rojo, hasta ese momento lo teníamos identificado con Macri, y el triunfo fue de Bullrich, con 28 votos. Seguida por Rodríguez Larreta con 25 y, paradojas del destino, Milei solo obtuvo 3 votos. Mirá, 3%. Hay una imagen que tenemos para compartir con quienes nos están siguiendo por YouTube, pero si no, a los demás les contamos, que es, ¿quién es el dueño del Yao Yao? No tengo idea. Elstein, un señor viejito, de barba. Ahí los que están siguiéndonos por YouTube pueden ver una imagen que fue la que utilizó el diario El País de España, hablando de el empresario que susurra a Milei, ¿no? Esa es la imagen y se lo puede ver. ¿De qué no es dueño este señor, no? Uf. Todos los shopping, por lo menos. Susurrándole, ¿no? Es una imagen muy gráfica de lo que sucede en la República Argentina. ¿Y por qué traigo la imagen de Elstein? Porque ese día en el Yao Yao, cuando fue derrotado Milei, humillado frente al Círculo Rojo más tradicional y analógico, Elstein lo cita aparte, se reúne en privado con él, lo escucha, ¿no? Y a partir de ese momento empiezan a construir una relación, primero vinculada supuestamente al interés por la Torá, ya que Milei se acababa de acercar con su rabino, actual embajador argentino en Israel, y se profundizó tanto que uno de los principales aportantes de la campaña de Javier Milei fue Elstein. Le prestó uno de sus hoteles, ustedes se acordarán, el Hotel Libertador, que es propiedad de Elstein. Vivió ahí, claro. Exacto, vivió ahí hasta el 8 de enero, ya siendo presidente vivió ahí. Fue su búnker de campaña y luego vivió ahí bastante tiempo, hasta el 8 de enero. 8 de enero, que fue el día en donde se conoció que Nicolás Pachovs, perdón, pero el apellido es difícil, que es un funcionario actual titular de la AVE, que es la que maneja las propiedades del Estado. Todo lo que a Ilsa le interesa. Sí. Exacto, que es quien autoriza la cesión de inmuebles. Bueno, ¿con quién trabajaba este señor que fue designado el día que Milei? Se ve que así pagó su estadía en el Hotel Libertador porque era un empleado de IRSA, de mucha confianza del señor Elstein. Sí. Bueno, pero ¿por qué traigo a Elstein acá? Aparte de que porque le susurra al oído a Milei, porque Elstein es el alma mater de Endeavor. Mirá, ¿y qué es Endeavor? Endeavor, que comenzó en 1999. ¿Y cómo comenzó? Con una donación de Elstein, 1999, de $250.000. ¿Qué es una fundación? Es un lugar donde se reúnen un montón de empresarios, emprendedores vinculados a las tech, a los unicornios. ¿Te suena? Un baño turco. Sería, en palabras del propio Milei, el Círculo Rojo Digital versus el Círculo Rojo Analógico que se reúne en Adeva, por ejemplo. Claro. ¿No? Digo, él hace ese contrapunto. Sí. Bueno, nació en Buenos Aires una red que hoy tiene más de 2.000 empresarios y 65 oficinas por todo el mundo. Un año después de ese encuentro que habían tenido Elstein con Milei,
en abril del 2024, en el Yao Yao, Milei se sentó en Neura a hablar con su amigo Fantino. ¿Sí? ¿Y qué dijo ese día? Trató de explicar cómo funcionaba su equipo económico y cómo se tomaban las decisiones en la Argentina. Y cito textual, dijo Milei: cuando vos vas a discutir la coyuntura, tenés que hablar con Caputo, Bausili y Kirno, todos ex JP Morgan. 3 tipos brillantes, buena gente además, dijo Milei. Bueno, no hay que agregar nada, ¿no? Continúa Milei. Después tenés a los arquitectos de las reformas estructurales, los que están creando la nueva estructura liberal, que son Federico Sturzenegger y Rodríguez Chirilo, ex secretario de Energía. Tampoco tenemos que decir nada de Sturzenegger. Y acá viene lo que me interesa destacar. A ver. Después tenés la discusión estructural, que es el Consejo de Asesores, que es Damián Reidel y un montón de personas como Bogiano, Ramiro Castañeira, Fausto Espotorno, ya eyectado del círculo de Milei, Sebastián Brown, Eduardo Bastita, Alec Oxenford, Teddy Karagosian, un grupo que se dedica a pensar la Argentina del futuro. ¿Querés hablar de inteligencia artificial aplicada a la economía? Bueno, tenés que llamar a Damián Reidel, el que dijo que lo que sobra en Argentina somos los argentinos. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y lo dijo en inglés, para sí. que le quede claro a mucha gente. Un mes después de decir esto, en Neura, Milei recibía a Oxenford en Casa Rosada, que venía de la mano de Peter Thiel. Peter Thiel, dueño de Palantir, el hombre, ¿no? Un tecnorrico. El tecnorrico importante, el que siempre está oculto, ¿no? El que siempre está en las sombras. El menos mediático. Claro, pero que tiene en el Poder Ejecutivo un representante que es J.D. Vance, que fue empleado de él. Perdón, ¿Oxenford viene de la mano de Peter Thiel? Exacto, llega a reunirse con Milei, se reúne 2 veces, primero en febrero del 2024 y después en mayo, mientras que se negociaba la ley bases, 3 horas están. No hubo comunicación oficial de ninguna de las 2 reuniones. Oxenford es el hijo de un empresario secuestrado. Exacto. Por la banda de los comisarios, ¿se acuerdan? La que en teoría también secuestró a Mauricio Macri. Exactamente, Roberto. ¿No? Sí, señor. El hijo de aquel empresario. Sí. Y dice en X, y retuitea a Milei, visité a Javier Milei, dice Oxenford, en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas del presidente son tan relevantes a nivel global como lo son para la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo. Esto dice en mayo del 2024. ¿Quién es Alec Oxenford, aparte de lo que acaba de contar Roberto? ¿Y qué tiene que ver con Endeavor? Con Endeavor, que es de lo que veníamos hablando. Sí. Según el sitio de Endeavor, Oxenford es cofundador de OLX y Let Go, 2 de las plataformas de clasificados online más grandes del mundo, que surgen paralelamente cuando pierde peso las páginas de clasificados de Clarín. Mirá. Por eso digo que siempre está presente esa disputa de lo que llama Milei el círculo rojo digital y el círculo rojo analógico, ¿no? Estos son como los empresarios en la sombra, los menos conocidos, ¿no? Los fierros y la virtualidad. Con una destacada trayectoria en la creación de startups tecnológicas, Alec ha sido fundamental en la expansión global de OLX, operando en más de 40 países. Por otro lado, Let Go se convirtió rápidamente en una de las aplicaciones de compra-venta más descargadas en los Estados Unidos. Alec, que vive en Miami, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Harvard, en la Escuela de Economía de Harvard. También es un apasionado del arte y promotor de iniciativas culturales, un filántropo. Vieron que ellos son todos filántropos. Sí. En junio del año pasado, un mes después de haberse juntado en la Casa Rosada con Milei y con Peter Thiel, participó de lo que se llama Experiencia Endeavor Buenos Aires. Con un line-up, decía Endeavor, porque viste que te hablan todo en inglés, te meten palabras en inglés. Sí. Un line-up de speakers, que sería de oradores, de una primer primera nivel. Línea, digamos, ¿no? Una cosa así. Exacto. Este evento promete inspirar, brindar herramientas y conectar a todos los asistentes. Se lee en la web de Endeavor. Y tenemos otra imagen donde se lo ve, para quienes nos están siguiendo, a Oxenford junto al CEO de... ahí está. Ellos eran todos los participantes. El círculo rojo es donde lo podemos ver a Alec Oxenford. Bueno, Alec Oxenford fue uno de los speakers principales. ¿Quién estaba también? Estaba el CEO de Cocos, cofundador y CEO de Cocos. ¿Y por qué menciono solo a Ariel Sdar?
porque nos cuentan que él fundó Cocos, que es un emprendedor, que bla, 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 pero no nos cuentan que a minutos nomás de que Milei publicó sobre Libra, esta estafa por la que está siendo investigado a nivel global, el fundador de Cocos dijo: acabamos de resolver el problema de la deuda externa argentina, Señores, todo en orden gracias a Javier Milei. O sea, fue el primero en respaldar desde estas billeteras virtuales la movida de Libra, difundida, promovida, promocionada, como más les guste, por Javier Milei. ¿Cocos qué es? ¿Una plataforma tipo billetera virtual? Colocación de bonos. Es como Ualá, es Patria como Financiera, Mercado al palo. Pago. Exacto, sí. Patria Financiera digital. Al palo. Patria Financiera, ¿no? Digital al palo. Que disputa con los bancos, claramente. Los bancos tienen leyes, estos no. Exactamente, y se enojan cuando se las quieren aplicar a ellos. La gran lucha de Palazzo, ¿no? De Exactamente. Palazzo de la bancaria, gran lucha que tiene, porque el encuadramiento que tienen los trabajadores, por ejemplo, de Coco, no es el encuadramiento de la bancaria. Exactamente. Ese día también estaban Martín Migoya, ¿sí? Cofundador y CEO de Globan, que es la cara más visible de Endeavor. Estaba también Ariel Burstein, que es el cofundador de Pedido Ya, otra plataforma que viene generando muchos problemas a quienes hoy la usan porque les están cobrando comisiones a los comerciantes muy Claro. elevadas, y si se salen de la plataforma pierden ventas, ¿no? Esto de primero te la regalan y después te la venden, bueno, Estaba pensando en eso. es así. Esa frase siempre funciona. Unos meses después, en noviembre, esto había sido en junio, se realiza la gala de Endeavor, de la que hablamos la semana pasada, Sí. donde Milei les dijo héroes, les dijo que para cada necesidad había un mercado, que él venía a sacarles la mochila, que, básicamente les dijo: me entrego a ustedes, solo ustedes pueden salvar, y ese fue el día que habló del círculo rojo analógico y el círculo rojo digital. Recuerdo. O sea, los eligió a ellos, les dio. Y ese mismo día se conoció que Alex Oxenford pasaba a ser embajador, ya había sido renunciada Diana Mondino, Bertein pasaba de la embajada norteamericana a la Cancillería, y Alex Oxenford, que era director de Endeavor, y que había ido con Peter Thiel a la Casa Rosada, pasaba a ser el embajador designado por Milei en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Mirá vos. Actualmente, sí señor. Y hay una imagen que tenemos, la tercera, que es de esa gala de Endeavor, donde se lo puede ver al actual embajador argentino en Estados Unidos con Pierpaolo Barbieri, otro de los que maneja billeteras virtuales, ¿no? Ualá. Lo ubican, que siempre tuitea a favor, son estos empresarios tuiteros que respaldan al presidente, se enojan con cómo votan los bonaerenses, se enojan con que la gente vote, hay que decirlo todo. Les molesta Qué bastante. pérdida de tiempo, ¿eh? Claro, porque además están muy acostumbrados a la lógica de directorio, donde mi voto vale en tanto las acciones que tengo. Entonces ellos lo que quieren es ese voto calificado, ¿no? Es básicamente se manejan así, su mente funciona así. Está bien eso que decís, es claro, muy claro. ¿No? Sí, Pero sí, pues es una mentalidad extendida en ciertos sectores empresarios, en la mayoría diría yo. Exacto. Otros de los directores... Estos son más desfachatados igual, con todo respeto, no los Sí, quiero ofender porque son bastante poderosos, pero... Y menos cultos, porque al lado de Exacto. Paolo Roca, digo Paolo Roca por decir el más Paolo es significativo, sociólogo. por lo menos son bravos, pero uno sabe con lo que se está peleando. Con Sí. estos no sabes para dónde van a salir, ¿no? También hay algo ahí de imposición, pero bueno. El Directorio Nacional de Endeavor cuenta entre sus figuras, aparte de los que ya mencionamos, como Migoya, con Bastita y Sebastián Braun. Bastita, que es uno de los directores de Endeavor, fue también aportante de la campaña de Milei con 11 millones de pesos, eso es lo que se sabe según lo que se publicó de la Cámara Nacional Electoral. Y son también parte del Consejo Asesor Económico del presidente, los que piensan la Argentina del futuro, como bien dijo Milei. Y hay otro director de Endeavor que esta semana se hizo bastante conocido, que ¿Quién? es el señor Lucas José Salim. ¿Salim? ¿Salem? ¿Te suena? Sí. ¿Por qué te suena? La ¿Sabes verdad por qué estoy te suena? tratando de recordar. Fundador y CEO del grupo ProArcor, Ah, ni bien ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, publicó ese tuit que dice: cagan en un balde, votan a los que le roban en la cara, son burros, son brutos, son pobres por cómo votan, pero están acostumbrados a que el patrón político les regale una chapa y con eso les alcanza. Un degenerado virtual, podemos decir. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido. Ese Hoy- es Salem, que dijo. ese es Salim, director de Endeavor, empresario cordobés.
O sea, toda esta rama que vos nos estás contando son casi, yo te diría, la columna vertebral, al menos de la mitad del poder que tiene Milei, ¿no? Exacto. Al menos, porque la otra más, mitad son fierros analógicos. Pero los otros, qué sé yo. Pero estos son la plata y son los que ponen plata en los fierros analógicos, estos además. son la plata, sí. Les deseo a los bonaerenses 25% de inflación, desabastecimiento, más desnutrición infantil, así la próxima aprenden a votar. Amoroso el pibe. Esto dice Lucas José Salim, que unos minutitos después había dicho, cuando vio a Cristina en el balcón de San José 1111, una presa dando cátedra por audio y un montón de simios escuchando como si fuera una filósofa. Mamarracho total. Bueno, estos son los empresarios a los que el presidente argentino llama héroes, ¿no? Y les dice que les va a poner, digo, para que entendamos a quién representa Milei. Milei representa a estos señores. Bueno, la cosa es que, ¿qué pasó después de que Milei perdió las elecciones? Bueno, pasaron muchas cosas, pero... No felicitó el FMI. Y le dio su apoyo. Le dio su apoyo. ¿Y Lucas? JP Morgan nos felicitó el JP y dijo que seguimos y vamos por el buen camino, ¿no? Sí. Recordemos que conformado el gabinete económico por estos Bausili, Daza, se sacaron un montón de fotos. Milei se sacó un ¿Pero qué montón de pasó fotos. 48 horas antes? En realidad 3 días antes. A ver, 3. Contame. Milei viajó a Estados Unidos Sí. y estuvo en Los Ángeles, Iba a ir a Las Vegas. pero no fue. No fue a Las Vegas. Priorizó una reunión con empresarios importantísimos. Pero escuchemos qué decía Alec Oxenford, que habló en Radio Mitre y contó lo que pasó en esa reunión que ocurrió el viernes a la noche en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué dijiste ahora? Creo que fue extraordinario. Yo he tenido muchos roadshows de inversiones en mi vida anterior como empresario tecnológico y nunca vi algo como lo que vi la semana pasada en Los Ángeles. Creo que para un embajador es un honor importante recibir al presidente de la Nación y también al ministro de Economía, Luis Caputo. En esa jornada tuvimos una serie de reuniones. El evento fue organizado por nosotros junto con el Instituto Milken, de Michael Milken, un inversor y filántropo muy conocido. Participaron 94 inversores. Caramba, ¿no? Te estaba diciendo fuera de aire, qué bueno que pongas el foco en estos personajes que muchas veces pasan de largo, digamos, ¿no? En la escena corporativa, empresaria y política, ¿no? Cuando uno quiere describir la realidad. Pero esto también nos inserta en un mundo. En el mundo y en un mundo, ¿no? Claramente. Habla Oxenford de Milken, ¿no? Y dice, Michael Milken, un filántropo, por eso hacía hincapié en la filantropía antes. Él lo define a Milken, que es quien organiza esta reunión, de la mano de la Embajada Argentina en Estados Unidos, que es el Instituto Milken, un think tank liberal fundado por Michael Milken, que él lo define como una persona muy inteligente. Bueno, yo le quiero decir a la audiencia que Michael Milken estuvo 2 años preso. ¿Y por qué estuvo 2 años preso? Porque es conocido globalmente como el rey de los bonos basura. Fue pionero de los bonos de alto rendimiento para fusiones y adquisiciones corporativas. La condena de Milken estuvo vinculada a delitos graves y sentencia de prisión por violación de las leyes de los valores valores estadounidenses, lucro con información privilegiada y manipulación de valores de bolsa. Un nene. Interesante. Milken acordó, y por eso sale en libertad, declararse culpable de 6 delitos vinculados con la bolsa de operaciones y evasión impositiva. O sea, ese es el tipo con el que Milei se sienta y organiza una reunión en plena crisis. Recordemos que el viernes pasado Milei estaba atravesando una profunda crisis producto de la circulación de estos audios de Españolo, vinculando a su hermana y a Martín Menem con una situación de cobro de coimas. Digo, se venían las elecciones bonaerenses donde según Milei le ponían el último clavo al cajón del kirchnerismo, y es recibido por Milken y hay 94 empresarios. Yo traje 3 audios muy cortitos de lo que va diciendo Oxenford explicando qué se discutió y con quién en esa reunión. Había una razón para esa reunión y nosotros estábamos hablando acá de Fátima Flores. Claro. ¿No? Que me parece que era como el humo que escondía la escena principal, que es esta que vos describís. Exacto. Sigamos escuchando al embajador argentino en Estados Unidos. Cuando estoy hablando de personas importantes, estoy diciendo
números unos de las principales compañías del mundo. O sea, presidente global de Visa, que es la compañía de servicios financieros número 2 del mundo. Estaba el vice-chairman de Chevron, que es el principal inversor en Argentina. Sectores que se te ocurra, desde energía, minería, finanzas, private equity, banca, etcétera, 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 real estate, entretenimiento, agroindustria, compañías como Amazon, JP Morgan, StubHub, no sé, fue muy, muy impresionante. Muchísima curiosidad por el plan del presidente, muchísimo respeto por los resultados conseguidos hasta ahora. 94 inversores, dice el embajador, que había presentes personas muy importantes, números 1, y dice Amazon y JP Morgan, plataformas y la banca financiera. Digo, a mí me parece que eso es fundamental. Hay que dejar de prestarle atención a lo que tuitea Daniel Parisini y empezar a mirar con quién se reúne el equipo económico y el presidente de la nación. Digo, a los dueños, digamos. Exacto. Y esto, qué piedra en el zapato, ¿no? Lo del domingo, al fin de cuentas, ¿no? Porque me imagino que esta gente quiere que Milei gane en cualquier circunstancia, en cualquier distrito, bajo cualquier forma, ¿no? Es interesante. Vamos a saltearnos el 6 y el 7 y vamos a ir directamente al 8. Porque en los otros cortes, lo que dice Oxenford, que además es pausado, porque viste, yo creo que piensa en inglés, entonces tiene que traducirse al español, viste que tiene como un retardo ahí cuando le preguntan algo. Y él cuenta en un momento que están organizando una visita para fin de año de todos estos número 1 y que son lo dice así, mini jefes de Estado. Es complicado, Eduardo, le dice a Feynman, porque todos estos tipos son mini. Claro, dice, ¿viste? Feynman. Y saca la cuenta. ¿Feynman? Sí, era Eduardo Feynman con quien está dialogando. Que anduvo por varios streaming. Mira. Algunos de los que financia Cocos Capital. Mira. Y lo que hace es una cuenta mental, Oxenford, que dice que la hicieron con el propio Milken, del que veníamos hablando, que sentados en esa mesa, escuchá la cuenta que hacen, había 3.1 trillones de dólares. 3.1 trillones de dólares. 3.1 trillones de dólares sentados en derredor del presidente. Empezamos con el primer cero acá y terminamos donde está Soler, más o menos. Obviamente, ¿qué les interesaba a todos ellos? Y digo todos porque no había todas, eran todos varones. Son un poquito más chirulos. Les interesaba mucho el RIGI. Ay, no. Claro. Contámela, ¿no? El estatuto legal del coloniaje, como dijo Cristina. Claro. ¿Sí? Que hace 3 meses está injustamente detenida. Pero escuchen lo que dice al final cuando le preguntan por las elecciones. Le dice Feynman, che, y después del viernes, cuando vieron el resultado electoral, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver. No he recibido comentarios sobre las elecciones, supongo, porque se entiende que fueron de nivel municipal y subnacional. La verdad que pasaron apenas 2 días, pero así que esto puede cambiar. Pero si nosotros pensamos, no hay mucho interés normalmente por elecciones que no sean nacionales y casi que te diría que no sean presidenciales. Dale. Ok, le dice Feynman. Y Feynman hacía así con la cabeza, hacía sí, claro. Con la patita hacía así. Ahora entiendo. Perdón. Manzana. ¿No? Che, qué bárbaro estos muchachos. Porque estos muchachos necesitan el RIGI, ¿no? Porque todo el capitalismo que ellos promueven necesita, a ver, hagamos memoria, agua, minerales, tierras raras, energía. Exactamente. Lo enumera en uno de los audios que dejamos, pero yo te lo cuento. Él dice, hay una cola, tenemos una cola. Además, todo lo piensan en dinero, ¿no? Entonces dice, por estos mismos temas, hay una cola de más de 50.000 millones de dólares. O sea, tenemos una fila del equivalente de lo que Luis Toto Caputo consiguió en 2018, ese préstamo político del FMI. Bueno, tenemos una cola por ese mismo equivalente. Lo que no dice Oxenford cuando cuenta esto es que de eso acá no queda nada. Porque precisamente el RIGI, como bien marcó Cristina en su momento, no te deja nada. No deja nada. Es saqueo, chicos. Es saqueo. Entonces podemos tener una cola de
Digo, además, si uno ve el 3.1 trillones y lo compara con el 50.000, dice, bueno, chicos, esto no es ni el 0,00000. Están poniendo, son unos tacaños, están poniendo monedas. Pónganla toda, ¿no? De hecho, se lo dice en un momento Feynman, le dice, pero ¿y eso, todos esos 3.1 Hasta trillones? Feynman se da cuenta. ¿Cuánto de eso viene acá? Pregunta Feynman. Es extraordinario. Pero bueno, para cerrar, ¿por qué hablamos de Endeavor? Porque venimos hablando del círculo rojo digital de Milei y las tensiones con el círculo rojo analógico. Hay una pelea ahí. La pelea del poder económico es a cielo abierto y en el centro de la mesa, buscando someter al economista experto en crecimiento con y sin dinero, Javier Milei, la cabeza de su hermana. Porque eso es lo que está pasando acá. Digo, la presión viene por ese lado. El analógico deposita sobre el centro de la mesa una prenda de negociación porque Milei se sienta con el digital. Claro. En términos de lo que él dice, ¿no? De lo viejo y lo nuevo. Hay ahí una disputa del poder económico. La mafia, la misma mafia que metió presa a Cristina, porque no la pudo matar. La metió presa hace 3 meses, porque hace 3 años no la pudo matar. La misma mafia que impidió que el pasado domingo 7 de septiembre el nombre de Cristina Fernández de Kirchner estuviera en la boleta de Fuerza Patria en la 3ª sección electoral. La misma mafia que organizó, a 3 años del intento de asesinato de Cristina en el Colón, los festejos por el aniversario de Clarín, con la presencia de gobernadores que aparentemente le habían soltado la mano a Milei y que con Mañeto, en la sombra, circulaban besándole el anillo, ¿no? Es la misma mafia. En ese contexto postelectoral y de cara a las elecciones del 26 de octubre, es fundamental tener claro algo que dijo hace poco Cristina, que sigue presa y que es inocente. No la hacen los de acá. Las Carinas, los Mileis o algunos de los monigotes esos que ponen de candidatos o tuitean por las redes. Acá la campaña de verdad, la verdad, en serio, la están haciendo desde Washington y desde el Fondo Monetario, a puro dólar además. No jodamos. Al final, los de las fuerzas del cielo y los tuiteros malos eran para la gilada. Anotíciense todos los argentinos que los que verdaderamente mandan hoy en la Argentina de Milei son las fuerzas del norte. Menos peleas de tuiteros, menos show televisivo en torno a filtraciones de audios, que mientras tanto Estados Unidos está in the house, como dicen los pibes, y sus socios del Círculo Rojo Digital están, como también dicen los pibes, en una. Vale Di Croce, en Caballero de Día. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
Estaba Fito por Adriana Varela, de Atilio Stampone y Homero Expósito la letra. Qué bello tema. Bueno, 33 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, ya vamos con la columna de la doctora Salvo. Antes saludamos a Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, el sindicato de docentes de la UBA, bueno, en relación obviamente al veto al financiamiento universitario decretado por el presidente Milei. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero. Roberto, Natalia. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. ¿Estás, Pablo? A ver, una lectura de este veto. ¿Por qué después de un resultado como el del domingo insiste el gobierno en este veto? Y bueno, ¿y cuáles son las medidas que piensa tomar FEDUBA? Mira, lo primero que tenemos que decir, yo recién estaba revisando nuevamente el decreto, el texto. Lo primero que tenemos que decir es que el gobierno no hace más que revelar una profunda ignorancia respecto del funcionamiento de los poderes del Estado. ¿Por qué te digo esto? A ver. Porque ahí en el decreto pone, en esas frases, viste, hechas, esos lugares comunes de pibito presuntuoso que tiene nuestro presidente, dice que no se puede gastar más de lo que entra. ¿Y por qué digo que tiene un profundo desconocimiento de los poderes del Estado? Porque todas las leyes que transitan los salones parlamentarios cuentan precisamente con el respaldo de la Oficina de Presupuesto, que no está conformada por cucas. Entonces, toda ley cuenta con respaldo presupuestario. Ninguna ley que ingresa al Congreso ingresa así como cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay un respaldo que los expertos de la Oficina de Presupuesto asignan esas leyes. Entonces, en primer lugar eso, digamos, una profunda ignorancia. En segundo lugar, lo que está vetando, hay que decirlo con todas las letras, es la esperanza de millones de pibes y pibas que todos los días concurren a las universidades con la esperanza de en algún momento poder recibirse. Digo, es vetar el futuro de la Argentina, ¿no? Para que se entienda. Sí. Ahora, nosotros sí. No, Pablo, y te iba a decir, porque entiendo que va a haber una reacción, de hecho ya hay anunciadas medidas, digamos, ¿cuáles son esas medidas? Y si se vuelve en una marcha, digamos, si vamos a tener otra marcha universitaria. Mira, nosotros me refiero a todas las federaciones de trabajadores docentes y no docentes universitarios. Hemos dispuesto un paro total en todas las universidades nacionales para el próximo viernes. Este viernes, paro total. Es decir, para mañana, total. Es decir, no va a volar una mosca, para decirlo gráficamente. Bien. ¿Y qué chances hay de una gran marcha universitaria? Las chances están creciendo día a día. Nosotros pensamos concentrar en el Congreso y en distintas universidades nacionales en el interior del país el día que el Parlamento, que es lo que estamos exigiendo, dé marcha atrás con este ridículo veto presidencial. Estimamos que puede ser el miércoles 24 de este mes. Miércoles 24, bien. Bueno, uno cuando habla de marchas, en este caso por la educación, marcha universitaria, piensa en multitudes. ¿Qué grado de involucramiento vos ves hoy, por ejemplo, en la juventud universitaria? Digo, te pregunto, sé que no es tu representación, pero digo, como parte de la comunidad, ¿qué es lo que está viendo ahí? Mira, la verdad que después de lo que ocurrió ayer, nosotros ayer con otro sindicato hicimos una jornada de clases públicas en la Plaza de Mayo y la verdad que desbordó de pibes y pibas, cientos de pibes y pibas, y por supuesto con sus respectivos profesores y profesoras, estuvieron bancándose el solazo del mediodía, pero no fue solamente al mediodía, arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Y si hubiéramos seguido, seguían las clases públicas, es decir, me parece que el clima cambió, hay un cambio en el humor social, porque bueno, se llegó a un límite de hartazgo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo entre los pibes, de hecho hoy van a haber asambleas que todo preanuncia que van a ser multitudinarias en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires y en varias universidades del país. Con lo cual, el clima es un hartazgo, y todo se encamina a una nueva marcha universitaria, porque por esto que te decía al principio, es decir, lo que están haciendo es obturando la esperanza de millones de jóvenes universitarios. Pablo, te agradezco mucho este ratito, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes.
Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, del Sindicato de Docentes de la UBA, paro mañana, paro total y absoluto. Y bueno, la construcción colectiva, ustedes saben, de estas marchas universitarias, algunos pueden llegar a ubicarla cerca del 24, ¿no? Digo, si se da como todo. Igual esto necesita una preparación. Descontamos que va a ser, como tantas otras veces, multitudinaria. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buen día, compañeros. Bueno, yo les estoy hablando desde Campana. Soy Josefina y quería desde acá saludar a todos los compañeros docentes, maestras y maestros que han elegido realmente la profesión más hermosa del mundo. Un gran abrazo y fuerza. Vamos a triunfar. Qué lindo, desde Campana. Bueno, llegamos a Campana por aire, qué bárbaro. Realmente, ¿no? Cómo ilumina el transmisor nuevo de la radio y la altura de la antena, digamos, ¿no? Cómo ilumina, porque si tomamos registro de los lugares más alejados, vamos a ver que tenemos un haz bastante importante. Llegamos a la Patagonia, llegamos a Canelones en Uruguay, llegamos, algunos me dijeron el otro día, a Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Córdoba todavía no tengo registro. Estuve en Córdoba. ¿Y se escucha? Mucha oyentada, se escucha. Viste que siempre hay como un núcleo duro. Estuve con los compañeros, los candidatos de Fuerza Patria, les mandaron saludos. Le mandamos que un están abrazo ahí a todos. Tratando de sostener la coherencia, Está de siempre Peroncho acompañar. ahí. ¿Peroncho claro, candidato? Está Emma. Está Sí, Emma, señor. Emanuel Rodríguez Peroncho, ¿va de candidato? Va de candidato, Ah, sí, qué señor. grande, le mandamos un abrazo Estuve grande. con él presentando el libro. Les está costando mucho porque pensemos que hay una candidata, por un lado, muy fuerte, con un proyecto individual, que es Natalia de la Sota, y ellos están tratando de dejar en claro que una sola persona no se puede oponer a Milei. Digo, es un proyecto colectivo lo que prima ahí, hay una construcción interesante con docentes universitarios, está Pablo Carro que renueva la banca, está la compañera de Patria Grande también. Digo, la verdad es muy interesante la construcción que están haciendo. Estuve con Gaby Esteves en Córdoba y están en plena campaña electoral. Muy bien, desde acá le mandamos un fuertísimo abrazo. Dijo la oyente que maestros y maestras, la profesión de maestro o de maestra, el magisterio, podemos decir, es el mejor oficio del mundo. ¿Es así? Ay, a mí me encanta dar clases. ¿A vos también, Salvo? ¿El oficio de docente? Sí. Sí, la verdad que me produce mucho placer y es hermoso dar clases. No, mira, es hermoso. ¿A vos qué te gusta más? ¿Docente o locución? ¿Qué te gusta? ¿Qué oficio te gusta? ¿Cuál es el mejor oficio del mundo? ¿Qué podía haber estudiado yo, maestra jardinera, en aquellos años? Uy, ¿te acordás? Pero no ejercí. Y después me gusta mucho dar clases, sí, de lo que se llama el coacheo para locutores. Creo que debería en todas las universidades haber clases de locución o de oratoria. Porque ayuda mucho a la vida para el médico, Yo para hice el comerciante. una en la Facultad de Derecho. Muy importante hablar. Para poder saber hablar y me encanta. Para afuera, no quedarse afónico. Claro. No, y doy talleres a veces en Avellaneda para gente ahí de los barrios y es hermoso cómo se enganchan. ¿Pero usted se considera una maestra? Ay, no sé, Roberto. Locutora nacional, popular, maestra de locutores y locutoras. No está mal, ¿eh? No está mal. Si es así, te decimos buen día. Que tengas un buen día. Felicidad. Che, hoy es 11 de septiembre. Estaba viendo imágenes. Siempre uno llega a estas fechas y generalmente se pueblan las imágenes de las pantallas con las escenas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Recuerda, ¿no? Las Twin Towers, las Torres Gemelas. Que claro, se cumplen 24 años hoy de aquel evento. También antes era tradición recordar a Salvador Allende, porque es el día del golpe allá en el año 73, financiado por la CIA, una agencia de los Estados Unidos, el golpe en Chile. Eso se dejó de hacer. Pero como nosotros estamos acá, estamos en la Radio de las Madres, lo podemos recordar, porque realmente Salvador Allende fue para una generación, para toda una generación, un modelo que alimentó la idea de una revolución pacífica, nada más y nada menos, en procura del socialismo. No todo es peronismo en la vida, ¿no? Hay izquierdas, hay tradiciones progresistas, y lo que fue el socialismo chileno, lo que fue la unidad popular, en realidad la confluencia allí del socialismo con otros sectores de la izquierda y también con sectores cristianos,
Bueno, es una experiencia que seguramente va a tocar el corazón de muchos, ahora que recordemos a través de la palabra de Salvador Allende, nada más y nada menos, aquel momento en el que todo, absolutamente todo, era posible. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 45 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tenemos candidata, tenemos columnista, tenemos a Natalia Salvo. La escuchamos, doctora. Antes voy a agradecer a los compañeros de la Feria Peronista, porque miren, es Cristina. Hermosísimo. La llevamos a todos lados, a la jefa. Bueno, vamos a ir con, después de la derrota electoral del domingo, los números contundentes, el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad y las CONMAS, el Congreso volvió a activar la Comisión de Investigación por la Criptoestafa o el caso Libra. Esto es muy importante porque sabemos que tiene facultades parlamentarias para investigar y también sabemos que es muy importante porque el mismo Milei había activado por decreto una comisión de autoinvestigación que no produjo ningún tipo de fundamento. Simplemente lo absolvió al presidente y al ex titular de la Comisión Nacional de Valores. ¿Quiénes estuvieron presentes? Adivinen, la oposición menos el PRO y el radicalismo, que ayudó en su momento a Menem a desactivar esta comisión de investigación. Pero hay nuevas citaciones de alto voltaje político. Uno es Alejandro Melik, es el titular actual de la Oficina Anticorrupción. Este señor se negó a recibir formalmente la notificación para declarar en el marco de esta comisión. ¿Qué tuvo que hacer el oficial notificador? Algo que los abogados y abogadas sabemos muy bien. Dejarle la notificación en la puerta del despacho. Es un escándalo. Sí. O sea, tiene facultades constitucionales para investigarlo y no quieren hablar, no quieren investigar. Lo que alega es que se superpone con la causa penal. Lo que desconoce es que el Congreso también tiene la facultad de investigar, sin perjuicio de lo que se está investigando en la causa penal. Pero además se citó a Guantanamera, o la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Alta, exactamente, pero mirá lo que le dijeron, ¿no? Todos los que integraron esta comisión. Puede ir a declarar el 23 de septiembre o el 30 de septiembre. Y en caso de que no pueda, le advierten que puede hacer una contrapropuesta de una fecha o porque la misma comisión se puede constituir en sus oficinas para tomarle la declaración. ¿Qué pasa si no concurre? Bueno, el titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro, dijo que la volvería a citar y que si no, va a ser conducida por la fuerza pública. Lo mismo que sucede con un testigo, es una carga pública hacerlo. Bueno, como les dije, las fechas para las declaraciones son el 23 y el 30 de septiembre. También se le pidió al ministro de Justicia, Mariano Julio Libarona, que instruya a sus funcionarios para que lo citen. Es decir, está institucionalizando estas circunstancias. Querían ley, querían instituciones, querían todo adentro de la ley. Qué viejo, cómo envejeció Patricia Bullrich en ese sentido. Bueno, acá lo tienen entonces. ¿Qué es lo que se sospecha de Karina? Vamos a recordarle a la oyentada que coordinó reuniones entre el presidente y los promotores de la criptoestafa y cobraba por esas reuniones, ¿no? La pelota. Yo te comento, Roberto, ¿qué dijeron algunos de los diputados que están bastante enojados? Bueno, Juan Marino, que es de Fuerza Patria, lo que dijo es que si no pueden esas dos fechas, que nos haga una contrapropuesta, lo que te mencionaba recién. Mónica Frade menciona que las autoridades de la comisión se pueden constituir en la Casa Rosada y tomar declaración en el día y en la hora que ella pueda.
Y Sabrina Selva agrega, nos encantaría ir a buscar con un patrullero a la secretaria general de la presidencia para que de una vez dé la cara y explique, pero no es la facultad que nos estamos arrogando. Ahora, esta no es la primera oportunidad en que se citaron a funcionarios. Ya hubo una primera oportunidad en que se citó a este Alejandro Melik, que no se presentó, titular de la Oficina Anticorrupción. Abogado era en una época era abogado de Coppola. Creo que sí. En la historia del jarrón, me parece. Creo que sí. Alejandro Melik. ¿Qué antecedentes, ¿no? Sí, pero casi yo te diría un socio del ministro de Justicia. Claro, ¿no? Bueno. Más que el abogado. Sí. María Florencia Sicabo, ex titular de esta unidad de investigación para el caso Libra, constituida a ese efecto, tampoco concurrió. Luis Villanueva, que fue el único que concurrió y habló, es ex subsecretario de Planificación de Políticas y Transparencias de la OA, de la Oficina Anticorrupción. ¿Y qué dijo Luis Villanueva? Que el rol de la Oficina Anticorrupción no fue cumplido, que debería haberse presentado todos para dar esta explicación y que no analizó en su momento cuestiones que eran muy claras de su competencia. Bueno, parece que son varios los que se van desmarcando del gobierno de Javier Milei. Y por último, me gustaría citar lo que dijo la diputada Julia Estrada en relación a la relevancia de la citación, ¿no? de Melik, incluso de la no concurrencia de Sicabo, que era la titular de esta unidad especial de investigación. Dice, definieron una investigación en la que pusieron a la mano derecha de Cuño Libarona, esta chica, ¿no? Al frente de la unidad creada por decreto para autoinvestigarse. Esta unidad funcionó del 19 de febrero hasta que lo disolvieron el 5 de junio, absolvieron al presidente, pero jamás entregaron las conclusiones. Nada. Y por último, como para cerrar, esto en paralelo a también el movimiento que hubo por pedido del fiscal Tayano en la causa penal que investiga esto, porque ordenó, inspeccionar los teléfonos de... no me recuerdo cómo se llamaba, esperen que a esta altura de los acontecimientos, el fiscal Tayano, del empresario Mauricio Novelli, que fueron secuestrados, que es y del ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, para ver también si hay comunicaciones con Javier Milei, con la secretaria de la presidencia. Es decir, esto es causa penal, poder judicial. La comisión de investigación es poder legislativo con todas las facultades que tiene para investigar este caso. Así que no son dos causas iguales. Doctora Natalia Salvo, aquí en Caballero de Día. La candidata. La candidata. Separamos, nos quedan 9 minutos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día. Un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 51 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Tengo que decir que tomé con mucho agrado una decisión que tomó Mariano Recalde como titular del PJ de la ciudad, y es no solamente abrir los baños del PJ Ciudad a toda la cola que hay todos los días allí en Andis, tratando de cumplir con las exigencias de este gobierno de corruptos para que les renueven o los subsidios o las pensiones o les paguen a los asistentes, ¿no? En muchos casos, recuerden ustedes, las personas con discapacidad necesitan asistentes. Bueno, no se está pagando prácticamente nada. Detrás del escándalo de las coimas, esto sigue siendo un drama, realmente un drama. Y bueno, tomó la decisión no solamente de abrir los baños, sino de darles café, darles agua, en algunos casos también la posibilidad de sentarse. Bueno, es una decisión que humaniza, me parece a mí, esta situación, porque hace falta mucha humanidad. La verdad, mucha humanidad para entender de qué estamos hablando. Ayer aquí en la 530 habló Verónica González, una periodista, si yo no recuerdo mal, es una periodista no vidente que se encarga del tema de las discapacidades, si yo no recuerdo mal. La veía muchísimo en la televisión pública, en otros tiempos en que la televisión pública nos daba mucho orgullo. Es así, ¿no? Y ella realmente impulsaba la agenda sobre personas con discapacidad en el marco de lo que fue esa ley que ustedes saben, se llamó Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estuvo ayer entrevistada aquí en la 530, creo que Bonavita, Felicita la entrevistó, y hizo una denuncia grande que tiene que ver con la falta
debido proceso. Hay como una violación al debido proceso en el marco del proceso que se hace para las auditorías exigidas sobre las personas con discapacidad. Digo, hay una revictimización constante de todas estas personas. ¿Por qué digo esto, la revictimización constante? Porque no es que la discapacidad en sí misma, digamos, sea algo que considere o ponga a las personas en situación de víctima, sino hay un gobierno que al no darle, no cumplirle, no materializar el derecho, desfinanciándolo, victimiza a la gente. Y cada vez que le exige más cosas, la vuelve a revictimizar. Estamos hablando de derechos, no de concesiones, no de situaciones graciables, estamos hablando de derechos. En la Argentina, sabemos, es muy difícil hablar de derechos, pero más difícil todavía es hablar de debido proceso. ¿La escuchamos, a Verónica González? Dale. Se mandaban cartas documento a través de Andreani, que Andreani dijo que ellos no iban a entrar a los barrios vulnerables, con lo cual hay muchas personas que no reciben la notificación, la carta documento, no las recibieron, digamos, eso, los números están prácticamente la mitad de las personas a las que se les envió carta documento no la han recibido. Por otro lado, hay muchas personas que han cambiado el domicilio y además las auditorías se hacen sin tener ningún mecanismo de accesibilidad, sin contemplar tampoco el debido proceso, y además que si uno detecta pensiones truchas, hay que ir por las personas que otorgaron esas pensiones truchas y además es un delito, con lo cual, bueno, hay que tomar las medidas que haya que tomar, pero no auditar a todas las personas con discapacidad, es una locura eso. Pero bueno, ya sabemos que, de acuerdo a los audios que se difundieron, la orden era dar de baja pensiones sin importar cómo, ¿no? Perenazismo. Y sí, ¿no? ¿Qué dijo, doctora? Perdón. No, ¿lo puede repetir al aire o queda queda fuera del aire? Queda fuera del aire. Si usted la grande quiere, del Chavo pasaba. No, que Adorni tuvo fuertes declaraciones, creo que ayer volvió a retomar su participación en medios públicos y dijo que la discapacidad era un gasto, lisa y llanamente. Digo, ¿no? El prenazismo, sin sonrojarnos, decía que cosas parecidas. Sí, que eran un gasto los discapacitados. Claro, bueno, así estamos, ¿no? Esta es la situación. Nosotros ya estamos llegando prácticamente al final del programa. Hemos tenido un sustancioso contenido, lo tengo que decir. Estamos cada vez mejor nosotros, la radio también, estamos muy contentos de estar acá. Y sí vamos a decir ahora, ya que estamos contentos, quiénes son los ganadores o ganadoras, ¿no? ¿Cómo no? Mira, tengo aquí por un lado una ganadora para ir a la Milonga de Lulú. El sábado 13 de septiembre, 22 horas, en la sede cultural Boedo 325 en Almagro, donde ahí pasan muchas cosas peronistas en esta milonga, parece, He visto el afiche, cantan la marcha. Muy todo. linda milonga. Ah, mirá qué bien cómo sabe la doctora. Sí. Bueno, va a ir compañera. María Laura de Caballito, DNI 661, va con acompañante. Por otro lado, tenemos como ganador a Marcelo, que nos está escuchando desde Olivos, desde la zona norte. Se lleva le vamos a acercar el tiempo de Ayotzinapa de Carlos Martín Beristain. Qué grande. El Aleph te lo va a llevar a tu casa, che, felicitaciones. Felicitaciones en Olivos. Después, bueno, recuerden que seguimos con la hidrolavadora, sigan participando. No es la de Toto Caputo, vamos a decir. Esta es otra hidrolavadora. Esta es maravillosa, gentileza de Proveedor Hogar y Dógil Hogar. Claro. Para los oyentes de la 530, el día de la primavera, vamos a estar por esas horas sorteándola. A ver quién se la lleva, es preciosa, la verdad que es muy útil una hidrolavadora para el auto, porque además tiene lo que se llama una aspiradora de mano. Yo le digo una cosa, usted dice para el auto y tiene razón, pero también para los muros. Yo cuando le agarra el verdín, que le sube la humedad, porque es el muro al que no le da el sol. Claro, no le da el sol de la tarde, está mucho tiempo quizá bajo la sombra y se pone verde, el verdín. Entonces se le mete la hidrolavadora. Divino. Y no sabe los nervios cómo se van, porque es muy lindo, ¿no? Porque eso es una cosa de limpiar. Claro, a mí me pasa a veces, ¿no? Que vengo así con los pájaros un poquito volados después de toda la semana acá y qué sé yo, entonces necesito limpiar algo. Mirá qué bien. Limpio algo y más o menos me siento un poco mejor. Así que imagínense como una hidrolavadora. Terapia, bueno. No digo que se va a ahorrar el psicólogo o la psicóloga, pero bueno. Más que nunca entonces la hidrolavadora. Y después sí la otra aspiradora para el perrito, ¿no? Los pelos del perrito también, digamos. Claro, mirá, y todos los zócalos, mirá las cosas de las ventanas. Abogamos para que los colectivos también compren esto, porque sí, hay que sentarse, ¿no? En los colectivos, los butacones esos. Como vos decías, de pronto encontrás... el genoma de la Argentina. El genoma de la Argentina.
está en el 80, está en el 5, en el 8, en el 132. Bueno. Se lo das al equipo argentino de antropología forense, encuentra cualquier cosa en esa butaca. Así que bueno, ¿cómo hacen para llevarse esto? ¿Dónde tienen que participar? Participen desde todos estos días, ya se está participando al 11 44 15 25 40. Muy bien. Proveedor Hogar, de parte de AM 530, dejan su nombre completo, DNI 11 44 15 25 40. Quiero 5.000, 5.000 participantes. Sí. Recuerden, no se queden ustedes con la data, participen al consorcio, a la gente, a los vecinos, a la gente del club, de la básica. Cuéntenle que acá estamos sorteando una hidrolavadora y una aspiradora de mano esencial para tener una vida un poquito más higiénica. Escuchen una cosa, por el otro lado, taller de lectura, el taller de lectura de Eva Canciano que auspicia Vitizarte, el vino que se comparte, ¿sí? Taller de lectura que es virtual. ¿Sobre qué es el taller de lectura? Bueno, sobre el libro La mitad de la casa de Menchu Gutiérrez. ¿Cómo hacen para contactar? Bueno, evacanciano@gmail.com. evacanciano@gmail.com. Es con C, evacanciano@gmail.com. Y ahí pueden contactarse con ella, que es la que dicta el taller. El taller se llama La mitad de la casa de Menchu Gutiérrez, taller de lectura, un día, una casa. Le agradecemos a Vitizarte, el vino que se comparte, por la compañía de todos los días. Seguramente mañana vamos a estar sorteando alguna botellita. Ah, qué rico. Y ya se viene el fin de semana, alguna botellita vamos a estar sorteando. Buenísimo. Ahora nos despedimos. Gracias, Vale. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, doctora Salvo. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Flor. A vos, gracias. Muchísimas gracias a toda la banda que nos acompaña, en la operación técnica Silvio Soler, en la producción Gary Castro, que además coordina, Ezequiel Leones, Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Díez, en la producción audiovisual Mauro Sagasti, en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Recuerden, Cristina Libre, nos despedimos. Quédense que ya arranca Siempre es Hoy, quédense con toda la programación de la 530 que ustedes saben está cada vez mejor. Nos reencontramos mañana viernes, como siempre decimos al final. ¡Chau! Que no se corte. No vencerán, no pasarán, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad.